¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 18 de diciembre y como siempre para todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos, es un gusto que usted decida informarse junto a nosotros. Le estaremos actualizando sobre lo que ha ocurrido a nivel nacional e internacional, también en el ámbito deportivo, así que desde ya la invitación para que se mantenga en sintonía de Canal 12 y gracias también a todas las personas que nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales. Comenzamos con nuestro detalle de los hechos. 2 fallecidos y al menos 5 personas lesionadas fue el saldo que dejó una nueva racha de accidentes de tránsito en diferentes puntos del país. A continuación le presentamos un recuento de estos percances. La racha de accidentes de tránsito continúa y cobró la vida de 2 personas en las últimas horas. La primer víctima es un peatón que fue atropellado por una rastra cuando intentaba cruzar la carretera troncal del norte en el kilómetro 24 cerca de Guazapa. El fallecido fue identificado como Jonathan Martínez, de 29 años. En el sector de Lourdes Colón, un motociclista perdió la vida tras ser arrollado por el conductor de un vehículo particular. En Santa Tecla, el irrespeto a la luz roja del semáforo ocasionó un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados un motociclista y el conductor de un vehículo particular. Un testigo afirma que el motociclista manejaba con su derecho de vía y que el responsable de la colisión fue el automovilista. Fíjese que yo pasando iba y el carrito blanco venía pasando de aquí y se tiró el alto. Yo ya había pasado del alto. Y de repente se oyó el golpe, el impacto de la moto contra el vehículo. A pesar de la gravedad del accidente, el conductor de la moto solo presentó lesiones leves, detalló un socorrista. La imprudencia del vehículo a la hora de girar en un lugar sin haber puesto vía antes, tuvo el resultado que un motociclista no lo alcanzara a ver pronto y pues se estrelló en la parte lateral del vehículo. A pesar del golpe, el paciente presenta solamente unas laceraciones en el cuerpo, mayor golpe no tiene. Otro accidente tuvo lugar sobre la carretera de Oro a la altura de un centro comercial en Altavista. Según versiones, al camión se le explotó una llanta y debido a esto, el motorista perdió el control y terminó impactando contra varios árboles en el arriate central de la carretera. Este percance solo dejó daños materiales, confirmaron socorristas. En el Boulevard Constitución, a la altura del kilómetro 18,5, un vehículo particular chocó contra la parte trasera de otro, dejando daños materiales considerables en ambos automotores. 3 personas resultaron lesionadas en esta colisión y fueron atendidas por socorristas. Cerca de la Plaza Salvador del Mundo, en San Salvador, un motociclista fue arrollado por un vehículo sedán en la incorporación al Paseo General Escalón. Debido al impacto, la víctima sufrió múltiples golpes en su cuerpo y tuvo que ser trasladado a un hospital. Estos percances viales se vienen a sumar a los 21.298 que ya registra el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, además de las 12.647 personas lesionadas y 1.172 fallecidos. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Fernando Morales. Y la Policía Nacional Civil reportó la captura de 2 personas por conducción peligrosa. Uno de ellos es Pastor Humberto Gómez, que manejaba un bus de la ruta 30B bajo los efectos de 238 grados de alcohol. Fue sorprendido cuando realizaba maniobras imprudentes sobre la calle Antigua a Soyapango. El otro detenido fue José Aarón Belloso Portillo, quien se accidentó en una motocicleta sobre el kilómetro 63,5 de la carretera litoral, a la altura del desvío a Aichanichen. Se le detectaron 142 grados de alcohol. Ambos serán procesados por conducción peligrosa, pero a Belloso Portillo se le sumará el cargo de lesiones, ya que una persona que viajaba con él en la motocicleta resultó herida. Y el conductor de un camión deberá pagar $500 en esquelas por cometer 6 faltas al reglamento de tránsito. El Viceministerio de Transporte le impuso 4 multas de $100 cada una por no respetar la fila vehicular, sobrepasar a otro vehículo en boca calle, detenerse sobre la zona de seguridad peatonal y no respetar el derecho de vía o interceptar la vía. Las otras 2 esquelas restantes son de $50 cada una por sobrepasar a otro vehículo sin antes indicar la maniobra y por no encender luces direccionales al cambiar de carril.
tenemos más información para usted y es que aunque las emergencias atendidas por el Cuerpo de Bomberos durante este año han sido 20% menos que en el 2024, las autoridades advierten de un posible incremento de incendios durante la época de fin de año. Diciembre es el mes con mayor emergencias por incendios que registra el Cuerpo de Bomberos, debido a la época seca y viento, lo que facilita su propagación. Obviamente el viento no es el culpable de los incendios forestales ni maleza. Reitero, somos nosotros, las personas, los que prendemos fuego, los que tiramos la colilla, los que hacemos fogatas y no las extinguimos. Es decir, el riesgo de incendios siempre está, la causa principal, obviamente la única, es el factor humano. Pero además de ese factor, los pirotécnicos también son causa importante en incendios estructurales, sobre todo los que las autoridades han ingresado a la lista de prohibidos. Que de paso ya hemos hecho en reiteradas ocasiones, es sancionado por la ley. Pero uno de los que nos incrementan los incendios estructurales, llámese en industria, en comercio, en viviendas, es el silbador, lo cual es un producto que está prohibido, pero también tenemos un incremento importante a consecuencia de ello. En lo que va de 2025 se han atendido 1.919 incendios en maleza, lo que significa una reducción del 23% en relación al año anterior. Forestales han sido 89. Incendios estructurales suman 658, que representa una reducción del 10%. Basurero 319 en el 2024. 234 en el 2025, hay una reducción de un 27%. Y en cuanto a incendios en vehículos, tenemos 509 en el 2024, 465 en el 2025, una reducción de un 9%. En caso que un vehículo se incendie mientras está en marcha, recomienda detenerse, salirse de la carretera y evacuar. Algo importante es no regresarse al automotor, aún así haya quedado una cartera o algo dentro. De acuerdo con Baltasar Solano, el total de las emergencias atendidas durante este año han sido 3.362, un 20% menos, y lo atribuye al despliegue de más de 150 inspectores quienes realizan trabajos de verificación, capacitación y recomendaciones. Este es un informe de Marcela Rivera. Y el dolor lumbar es un padecimiento frecuente que impacta la vida diaria de millones de personas y se ha convertido en una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. El dolor lumbar es un padecimiento que afecta a millones de habitantes en el mundo. Se estima que cerca de 600 millones padecen lumbalgia, lo que la convierte en la principal causa de discapacidad a nivel global. En el país, datos del Ministerio de Salud revelan que durante 2024, más de 100.000 ciudadanos acudieron a los servicios de salud en busca de atención médica por este dolor. Trata de una experiencia sensorial o emocional desagradable que viene relacionada con una situación realmente de daño o peligro, ya sea una situación real o potencial. Y a partir de aquí podemos definir al dolor lumbar como ese tipo de dolor que tenemos entre justo en la zona baja de la espalda, donde terminan las costillas, hasta el pliegue glúteo. Según el especialista, este padecimiento puede clasificarse en varios tipos de lumbalgia, según su duración y su causa. Podemos hablar de lumbalgias específicas o inespecíficas, de tal manera que el 90% de todas las consultas de lumbalgia suelen ser inespecíficas, es decir, no hay una causa detrás que lo justifique o no hay un daño de tejido detrás que lo justifique. Si el dolor dura entre 4 o 6 semanas, estamos hablando de una lumbalgia aguda. Si estamos hablando entre 4, 6 hasta 12 semanas de una lumbalgia subaguda, o si hablamos a partir de 12 semanas, hablamos de lumbalgia crónica. La lumbalgia puede afectar a cualquier persona desde los 15 hasta los 90 años de edad. Sin embargo, existen grupos con mayor riesgo, entre estos personas que realizan trabajos físicos pesados o que pasan muchas horas sentadas. Se ha investigado, por ejemplo, en una región como la nuestra, que las personas
personas migrantes sufren más de este tipo de dolor que las personas no migrantes. Y esto es por el tipo de condicionante que lleva a cabo también la aparición de este dolor. Ante la presencia de dolor agudo en la espalda, especialistas recomiendan acudir al médico para una evaluación oportuna y realizar los exámenes necesarios. Además, se aconseja mantener una buena alimentación, mejorar la calidad de sueño, realizar actividad física de manera constante y cuidar la postura. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y la Fiscalía General de la República logró condenas contra más de 200 miembros de pandillas por delitos ocurridos entre el 2004 y el 2022. Entre ellos figuran el asesinato de una futbolista y de los hermanos Guerrero Toledo. 17 miembros de distintas clicas de la MS-13 fueron condenados a 130 años de prisión por la desaparición y el homicidio de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, de 18 y 20 años de edad. Las víctimas desaparecieron el 18 de septiembre de 2021, luego de abordar un taxi pirata en Santa Tecla que los trasladaría desde la colonia Quesaltepeque hacia la residencial Bosques de Santa Teresa. Sus cuerpos fueron localizados el 23 de diciembre de ese mismo año en una fosa clandestina ubicada en la finca Suiza, en Nuevo Cuscatlán, donde además se encontraron restos de otras víctimas. Asimismo, la condena que ha emitido la señora jueza de los hermanos Guerrero Toledo, a quienes se vinculan a 17 imputados, los ha condenado a 130 años por el doble homicidio y por desaparición de personas. En otro caso, 11 imputados fueron sentenciados a 75 años de cárcel por la desaparición y asesinato de la futbolista Jimena Granados, hechos registrados también en 2021. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la joven fue privada de libertad y posteriormente asesinada por miembros de la estructura criminal. Granados, exjugadora del Atlético Marte y de la Alianza Woman, fue reportada como desaparecida el 23 de octubre de 2021 y vista por última vez en la colonia Quesaltepec, en Santa Tecla. Contra de los 11 imputados que se vieron vinculados en el feminicidio de la futbolista Jimena, a quienes están condenados a 75 años por feminicidio agravado y 25 años por desaparición de personas para cada imputado. Asimismo, Las condenas forman parte de un proceso más amplio en el que 248 pandilleros fueron juzgados por delitos cometidos entre 2014 y 2022, incluyendo homicidios agravados, desaparición de personas, feminicidio, extorsión, tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas. Este es un informe de Kelly Ábrego. Y quedaron en libertad José Ángel Pérez, líder de la cooperativa El Bosque, y el abogado del Foro del Agua, Alejandro Enríquez, quienes eran procesados. En ese caso, ambos son acusados por la Fiscalía General por los delitos de resistencia agresiva y por desórdenes públicos, por lo que recibieron una condena de 3 años de prisión, pero fue sustituida por el cumplimiento de normas de conducta. El juzgado segundo de instrucción de Santa Tecla autorizó un procedimiento abreviado donde los imputados aceptaron los hechos expuestos en la acusación. Según dijo el abogado defensor, el 12 de mayo, habitantes de la cooperativa El Bosque se concentraron frente a un centro comercial y la residencial donde vive el presidente Bukele, precisamente para pedir que se cancelara una orden de desalojo de 300 habitantes de dicha comunidad. Durante los hechos fue capturado José Ángel Pérez y al día siguiente Alejandro Enríquez. Y la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla otorgó un plazo de 4 meses al exdiputado Douglas Avilés para vender un inmueble y reintegrar al Estado más de $322.700. Avilés fue declarado responsable civil por enriquecimiento ilícito en marzo de 2023. En el fallo se le ordenó restituir el monto señalado al Estado. Sin embargo, ante el incumplimiento voluntario, la Cámara Ambiental activó el procedimiento de ejecución forzosa para garantizar la recuperación de los fondos públicos.
Y en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero se inauguró una nueva área de atención a retornados. Para ampliarnos los detalles, nos enlazamos con el periodista Moisés Bonilla. Buenas tardes, amigos televidentes. En estos momentos me encuentro en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, donde hace unos minutos el gobierno de Estados Unidos entregó un área especializada para la recepción de connacionales que han sido retornados del país norteamericano. Pero escuchemos más detalles por parte de las autoridades estadounidenses y también salvadoreñas. Es un honor acompañarlos hoy en esta importante inauguración que representa y simboliza nuestro compromiso compartido de proteger familias salvadoreñas y estadounidenses, fortaleciendo la seguridad de nuestros países. Durante meses, el incremento sostenido de vuelos de retorno exigía respuestas rápidas, coordinadas y efectivas. Hoy, gracias a nuestro esfuerzo conjunto, el Aeropuerto Internacional de El Salvador cuenta con un espacio moderno y especializado, diseñado especialmente para recibir y procesar a personas deportadas bajo los más altos estándares de control y verificación. En este nuevo entorno ha sido diseñado para fortalecer cada etapa del proceso. En primer lugar, permitirá realizar de manera ágil y segura la recolección de datos biométricos, la inspección de tatuajes y entrevistas de inteligencia, asegurando que cada procedimiento se lleve a cabo con precisión y bajo los más altos estándares. La habilitación de este espacio refleja los esfuerzos de cooperación que se desarrollan entre El Salvador y los Estados Unidos, a través del trabajo conjunto entre las instituciones participantes. Desde la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y dentro de nuestras competencias, ponemos a disposición esta infraestructura para facilitar la atención de nuestros connacionales. La inversión de esta readecuación es de al menos $50,000 que fueron aportados por el gobierno de Estados Unidos. Esto busca mejorar la cooperación entre las instituciones de seguridad de ese país con El Salvador para agilizar los trámites que normalmente tardan semanas a solamente días. Es parte de los detalles que han compartido. Con esta información retorno la señal al estudio. Gracias, Moisés. Feliz tarde. Y la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable al proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2026 y a su respectiva ley de salarios por un monto total de 10.555.5 millones. El dictamen incluye un recorte de 164.210 al órgano judicial, recursos que serían reasignados a los ramos de educación, salud, agricultura y también a obras públicas. La reducción presupuestaria al órgano judicial es posible tras una reforma constitucional que eliminó la obligación de asignar un mínimo del 6% de los ingresos corrientes al sistema judicial, como lo establecía el artículo 172 de la Constitución. El presupuesto del 2026 podría ser sometido a votación y aprobado en la sesión plenaria de este jueves. Y el Ministerio de Trabajo advierte sobre sanciones y multas para aquellas empresas que no cumplan con el pago del aguinaldo en el periodo establecido. Las empresas que no cumplan con el pago total del aguinaldo antes del 20 de diciembre enfrentarán sanciones y multas. Para verificar el cumplimiento de esta prestación laboral, más de 700 colaboradores del Ministerio de Trabajo se encuentran desplegados a nivel nacional, realizando inspecciones en distintas entidades. El sector productivo de nuestro país tiene hasta pasado mañana. Estamos hablando del día sábado. El día sábado para cancelar todos los aguinaldos a nuestra clase trabajadora de El Salvador. Pero de todas formas, nuestro despliegue lo anunciamos a partir de este momento. Desde que nosotros venimos acá al ministerio, encontramos que el aguinaldo siempre habían dificultades, que incluso el mes de enero y parte de febrero todavía estábamos haciendo inspecciones. Debido al que el sector público ya recibió el aguinaldo de forma anticipada, el operativo de verificación se concentra en el sector privado. Tras una reforma, el periodo para el pago del aguinaldo fue ampliado del 20 de octubre al 20 de diciembre. Lo que se corrió es una fecha hacia atrás. Tenemos una gran ventaja.
El sector público ya fue cancelado el aguinaldo de acciones, han permitido en alguna medida inyectar dinero a la economía salvadoreña y eso nos permite una dinamización económica mucho más activa. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, destacó además los avances alcanzados durante el año en materia de colocación de empleo a través de programas como Migración Laboral y Lunes de Empleo, los cuales han ampliado las oportunidades de inserción laboral para la población salvadoreña. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego. Y menos de la mitad de los salvadoreños recibirían aguinaldo. Los datos fueron revelados por la Defensoría del Consumidor. Marina Alas nos explica cuál será el uso que dará la población que reciba este beneficio. Más de la mitad de los salvadoreños usarán su aguinaldo para abonar a préstamos personales. Los datos los reveló la Defensoría del Consumidor. Además, el 46% destinará para reducir la deuda en sus tarjetas de crédito, mientras que el 16% pagará préstamos de vivienda, 10% préstamos universitarios, 7% créditos vehiculares y 5% saldará deudas con cooperativas. Durante la temporada de Navidad y fin de año se estima que el 45% de los asalariados reciban el beneficio que se debe cancelar entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre. Además, 38% de los encuestados afirmó no saber o no estar seguro de si recibirá algún ingreso extra en Navidad. Además, 14% indicaron que recibirán bono navideño, 11% remesas, 7% vales de supermercado, 6% canasta navideña y 4% transferencias electrónicas de familiares. Este fue un informe de Marina Alas. Y más de 57.6 millones de dólares fueron recuperados por la Defensoría del Consumidor en diferentes procesos llevados a cabo durante este año. Gran parte del monto fueron en casos colectivos. 3.6 millones de dólares fueron impuestos en multas en 563 resoluciones sancionatorias entre enero y diciembre de este año, principalmente a los rubros de turismo, alimentos y servicios financieros. Este último tiene la mayor cantidad de resoluciones con 143. En motivos como negarse a la devolución de dinero cuando el consumidor haya ejercido el derecho al desistimiento al retracto, así como también al hecho de negarse a la entrega de los bienes o servicios que han sido contratados en determinados términos, y que decir algo muy importante es el hecho de la obstaculización en la labor de la Defensoría del Consumidor. También se presentaron 930 denuncias al Tribunal Sancionador, de las cuales 537 fueron por incumplimiento de la ley contra la usura, 205 por incumplir la ley del sistema de tarjetas de crédito y 188 por acciones contrarias a la ley de protección al consumidor. Pero no menos importante es también la labor de revisión de contratos. Más de 1.396 contratos han sido revisados y sus anexos en los temas de servicios financieros, de operadores de telecomunicaciones y también de notificaciones. Durante este año también se recuperaron más de 57.6 millones de dólares que benefició a 329.491 personas. El 97% de este monto se concentra en 5 sectores que son inmuebles, servicios financieros, turismo, telecomunicaciones y vehículos. Debido al incumplimiento de contrato y oferta, cobros, cargos y comisiones indebidas, así como del derecho de retracto y de desistimiento de compra. En la historia reciente de la Defensoría, sin duda alguna es el monto más alto, un 41% superior o de aumento respecto al dato del año pasado, que había sido pues el mayor en la historia. El 74.6% de las recuperaciones corresponden a casos colectivos que en dinero superan los 43 millones de dólares y que benefició a 313.000 personas. En su mayoría fueron por la no entrega de títulos de propiedad, mientras que en los individuales fueron 13.8 millones de dólares en más de 22.000 casos cerrados. Y lo menos importante es el monto de un poco más de 748.000 dólares que a través de las resoluciones del Tribunal Sancionador o la representación judicial de la Defensoría hemos logrado
recuperar en 338 casos. También se brindaron más de 112.000 atenciones por parte de la Defensoría del Consumidor. El 67% fueron por medios no presenciales, como medios electrónicos y telefónicos. Se llevaron a cabo más de 5.000 inspecciones entre las principales figuras de precio a la vista. Se verificaron 1.680 productos y se destruyeron más de 4.000 que estaban vencidos. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y un reciente informe señala que San Salvador se encuentra dentro de las primeras 30 ciudades con mayor congestionamiento vehicular en el mundo. La situación tiende a empeorar durante la temporada navideña. El tráfico en el país sigue siendo un desafío para los conductores. Calles congestionadas complican la movilidad de miles de personas. Y es que San Salvador se encuentra en la posición número 22 de ciudades con mayor tráfico en América Latina. De acuerdo a datos de Numbeo, movilizarse 14 kilómetros dentro de San Salvador toma como mínimo 40 minutos, solo por debajo de San José en Costa Rica y Ciudad de Guatemala. Pero en diciembre la situación se agrava. Nosotros hacemos y se cambian considerablemente. Ya no solo vamos de la casa al trabajo, sino que la casa, el trabajo y quizás alguna reunión, aprovechamos para vernos con amigos, el trabajo, lo que sea, compras, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que estamos viviendo es un tema de distorsión de la generación de viajes y atracción de viajes. De acuerdo a la plataforma, el tiempo de desplazamientos es prolongado porque el 75% de las personas utilizan automóvil para ir al trabajo o a la escuela. 12.50 caminan y tan solo 8.33% utilizan transporte colectivo. Los usuarios de buses y microbuses son los que a diario luchan por llegar a tiempo a su destino, enfrentando esperas prolongadas en el tráfico, paradas no autorizadas, tiempos exagerados de las unidades a la espera de pasajeros. Son algunas de las quejas. Pues primeramente, bueno, la salud, por madruga más uno, todos los días. Lo que hacemos es no viajar todos los días para no estar mal de salud, porque trabajar así con sueños de pelado, pues se siente bien raro el organismo, el cuerpo de uno. Entonces lo que hacemos mejor, bueno, yo en mi caso me quedo en mi trabajo, para no madrugar todos los días. Es 1 hora, 1 hora y cuarto, es demasiado. Siempre es lo mismo. Y cuando son días así, digamos, viernes, es peor la cosa, cuesta. Sí, es bien complicado, mire. En primer lugar, a veces lo dejan los buses a donde no debe de dejarlo. Uno quiere, ya sabe la parada de bus a donde va a bajar, pero lo dejan por otra. O si no, ya sabe uno a dónde es la ruta que tienen y se van por otro lado. Además, el informe menciona que cada pasajero produce más de 2.000 kilogramos de CO2 como resultado de sus desplazamientos en vehículo durante un año. Una cifra alarmante, ya que se necesitarían plantar 98.000 árboles por pasajeros para contrarrestar esa emisión. Aunque los proyectos como el Metrocable y los 1.500 buses chinos podrían tener un impacto en la reducción de tiempos de movilización en la ciudad, la duda se empezaría a aclarar hasta 2026. Este fue un informe de Marina Alas.